Ya no, según la ciencia, ¿qué es el hombre? El hombre, de acuerdo a la ciencia, es la consecuencia de la fusión de elementos inorgánicos que han dado como consecuencia la materia viviente, cuyo máximo grado de perfección se encuentra dentro de la criatura humana que se llama el hombre, gobernado por el cerebro, pero llegando a una perfección absoluta en todos sus órganos, de tal manera que toda la máquina humana funciona perfectamente a partir de la fusión del oxígeno y el nitrógeno. Fue perfeccionándose esta criatura hasta llegar a ser lo que el hombre actualmente es, vale decir, un conjunto de órganos y sistemas gobernados por el cerebro que dan la máxima capacidad de acción. En realidad, si consideramos al ser humano, la diferencia con el resto, con los animales, sería el razonamiento. En consecuencia, el hombre es un ser pensante que habita la naturaleza, que forma parte de la naturaleza y la gobierna. Doctor Llanos, usted como psiquiatra, ¿cómo explica la continua tendencia humana a la maldad y la destructividad? Se puede explicar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista anatómico, hoy en día no cabe duda de que el cerebro humano tiene algunas zonas cerebrales diferentes de una persona a otra. En consecuencia, en aquellos delincuentes, en aquellas personas violentas, la anatomía cerebral ofrece ciertas variaciones. Desde el punto de vista fisiológico, existe la personalidad violenta, cuya acción repetitiva de hacer daño es ilimitada, y la persona forma, como parte de su carácter, es hacer el daño a los demás. Desde el punto de vista fisiológico, podría decirse que alguna secreción de hormonas puede hacer al ser humano más violento que otros, como sucede en los animales. Verbigracia, pues el león, el puma, que tiene un grado de violencia muy alto como consecuencia de las secreciones hormonales que tiene. Desde el punto de vista genético, igualmente, hoy en día no cabe duda que la personalidad malvada, anética, violenta, tiene mucha relación con los brazos de los cromosomas X y Y. Entonces existe un problema genético en el mundo que hace que el ser humano pueda desarrollar una violencia ilimitada. La violencia, en realidad, que antes se consideraba como una deficiencia de crianza, hoy en día no es solamente una deficiencia de crianza. Hoy en día son 4 factores que pueden juntarse en un solo ser humano, o uno de ellos predomina sobre los otros y que hace que efectivamente el ser humano violento pueda ser detectado, prevenido desde temprana edad. Los niños que tienen tendencias violentas, como por ejemplo matar a los animales, o que tienen esa tendencia de destrucción, pueden con mucha seguridad en la adultez ser delincuentes, ser personalidades violentas. Y se ha comprobado por estudios que se hicieron en Estados Unidos que aquellos niños que tenían crueldad en su conducta infantil, cuando se revisaron 20 años después los archivos policiales, se encontró una gran cantidad de esos niños que ya habían sido detectados como conducta cruel, como conducta violenta, habían sido después archivados como delincuentes repetitivos, compulsivos, con gran daño a la sociedad. Esa sería la razón que hoy en día se aceptan para poder definir a las personalidades violentas. Doctor Llanos, ¿cómo explica la fácil y continua tendencia humana a lo irracional y lo mágico? El ser humano busca siempre encontrar la verdad. Durante muchos siglos la verdad fue encontrada en la filosofía y en la religión. Pero hoy en día ha perdido terreno tanto la filosofía como la religión, y el ser humano mantiene su búsqueda de la verdad. En consecuencia, todo aquello nuevo, espectacular, folclórico,
extravagante o desde otro punto de vista racional que entre en la irracionalidad es aceptada por una gran parte de la sociedad. Y en los últimos 50 años se ha visto el nacimiento de grandes movimientos humanistas, pseudo-humanistas, con las cuales se trata de encontrar verdad de los seres humanos, la ayuda a través de leyes de la naturaleza que jamás se conocieron o se pensaron en ellas, y que dentro de lo cual lo mágico ingresa en el terreno de la explicación. En realidad, si revisamos nosotros la cultura inca, la cultura antigua peruana, la medicina era con un pensamiento mágico, porque las cosas se producían por la naturaleza, y el ser humano que se enfermaba era porque a la naturaleza le había faltado el respeto. Pero eso es histórico, o sea, eso es encontrar la explicación de aquellas culturas mágico-religiosas de aquella época. Hoy en día llama la atención que tanto de mágico se encuentre en el quehacer cotidiano de la sociedad, y existen grupos en los cuales lo mágico es el común denominador y que tienen gran cantidad de adeptos, que es un fenómeno social, sobre todo, muy llamativo en ese momento en la sociedad, y que no se sabe cuánto tiempo durará. Quizá pase dentro de algunos años la moda, pero en ese momento se está viviendo una efervescencia de todo aquello que linda con lo irracional y que linda con lo mágico como contenido de sus acciones. Antes había simplemente una corriente de la entrega a Dios para la exculpación de la culpa, para la expiación, no enfermarse, y la medicina era puramente racional, todo tenía una causalidad, todo tenía una explicación. Hoy en día existen una serie de movimientos en los cuales ya no se tiene en cuenta la razón, sino simplemente existe una apreciación subjetiva de todos los hechos, de tal manera que uno podría saber leyendo cartas, por ejemplo, cuándo aparecería un cáncer en una persona, cosas que dentro del uso del pensamiento occidental científico no puede aceptarse, no forma parte de la lógica, pero sin embargo existe estas corrientes en el mundo entero, personas que, digamos, mediante el magnetismo de algunas partes del cuerpo pueden predecir lo que la persona va a tener en su vida. Esto forma parte de una transformación en ese momento social, donde el ser humano busca algo nuevo, busca una nueva explicación, quiere afiliarse a todas las ideas que de otra manera expliquen lo mismo, y se afilia con una intensidad afectiva muy grande, prácticamente en algunos casos raya con el fanatismo, pero es una realidad. No estamos hablando de personas poco inteligentes, estamos hablando de personas las cuales se les haya sugestionado, personas que voluntariamente ingresan a movimientos de tipo humanista para encontrar una explicación, una razón, y lo acogen como parte de su vida, de tal manera que se vive una transformación prácticamente en el mundo en relación con toda esta actividad colindante con lo irracional y con lo mágico. Lo anterior me lleva a la siguiente pregunta. Ya. ¿Qué evidencia científica tienen los llamados fenómenos paranormales o parapsicológicos? Ya. ¿Qué evidencia científica? Bueno, la evidencia, existe una ciencia, la parapsicología, que estudia una serie de fenómenos paranormales, que tienen sus laboratorios en las universidades europeas y norteamericanas, en las cuales se estudian fenómenos como por ejemplo la telequinesia, la paraquinesia, que es lectura a distancia, por ejemplo. Pero esa parapsicología de los laboratorios de psicología de las universidades, en lo popular se ha desfigurado y se ha caricaturizado. Entonces,
en nuestro folclore, en nuestra sociedad, todo aquel que siente que tiene una capacidad de adivinación se llama parapsicólogo. Entonces, se encuentran múltiples formas de ganarse la vida ejerciendo la llamada parapsicología, que tiene muy poco que ver con los estudios de parapsicología que se hacen en las grandes universidades en el mundo. Entonces, lo que comúnmente se llama parapsicología no es realmente la ciencia que estudia aquellos fenómenos que no han tenido explicación desde el punto de vista de la psicología lógica, racional. Pero también es cierto que si bien es verdad que Freud describió el inconsciente no ha sido totalmente estudiado hasta este momento. Entonces, muchas de las cosas que se achacan que son parapsicológicas son capacidades del inconsciente cuyo terreno está todavía no totalmente escudriñado y que forman parte de las funciones del inconsciente para llegar, por ejemplo, a sentir emocionalmente a distancia lo que a otra persona le está sucediendo. Haciendo un punto aparte, cuando dos personas tienen un afecto intermedio muy grande, entonces una de las dos personas ligada afectivamente con la otra puede leerle el pensamiento porque ya lo incorpora a su manera de vivir de forma tan intensa que se da cuenta en el mínimo rasgo del otro lo que le está sucediendo. Y esto lo puede sentir a distancia porque efectivamente hay tal comprensión afectiva entre dos seres humanos que da la impresión que lo estuviera leyendo el pensamiento al otro. Eso es afectividad, eso no es un fenómeno paranormal, eso es afectividad, eso es sentimiento. Desde el punto de vista peruano, cuando el curandero toma la ayahuasca, entonces aumenta su nivel de atención de una manera tan grande que establece un túnel con el paciente y puede percibir los pequeños gestos y rasgos del paciente porque su capacidad de abstracción y de captación ha sido muy grandemente elevada. Entonces esto explica el fenómeno, cómo se llega a hacer con el paciente un puente más allá de lo que pudiera llamarse paranormal. Está dentro de lo normal como efecto de la sustancia que ha ingerido el curandero. Y es, se tienen que deslindar uno del otro. De tal manera que ese sería lo que yo podría hablar sobre la parapsicología. Doctor Llanos, esto último también me lleva a lo siguiente. Algunos críticos del psicoanálisis cuestionan su cientificidad. Ya. ¿Qué tan científico y no científico es esta disciplina? Bueno, en realidad yo considero que el psicoanálisis es una ciencia que estudia al ser humano, en sus características personales, su estar en el mundo, su predecir en el mundo, y cumple su cometido. El problema es de dos tipos. El problema es que el científico ha creído siempre que solo lo contable es científico, no lo pensante, sino aquello que tiene número, forma, tamaño, mensurable y comparable. Pero los fenómenos psíquicos no son mensurables, no son comparables. Entonces allí surge una forma de ciencia desde otro punto de vista. Entonces, siendo la teoría psicológica del psicoanálisis es de carácter científico, no es bajo los cánones del pensamiento cientificista que digamos, lo ve el científico. En cierto modo, el psicoanálisis se acerca más a la filosofía que a la ciencia pura, que a la ciencia o a la ciencia orgánica. Y cuando se acerca a la filosofía, el psicoanálisis, como la filosofía, no puede experimentar los actos, no puede experimentar los hechos, los puede interpretar. Entonces, el psicoanálisis es una ciencia interpretativa
que es diferente a lo científico ortodoxo, puro, de tal manera que siendo ciencia los dos, no se puede juzgar con ojos de científico de laboratorio lo que el psicoanálisis ha aportado a el mundo entero. Creas o no creas en el psicoanálisis, desde el momento en que apareció esta teoría científica psicológica, produjo una transformación en el mundo que nadie lo niega. O sea, propios y extraños no niegan la importancia de haberse creado el psicoanálisis en el mundo. Con todas las dificultades y defectos que pudiera tener, ¿no? Con toda la sexualización y toda la interpretación que pudiera tener, es evidentemente una ciencia psicológica. Doctor Llanos, usted como eticista, ¿cuál cree que sea el fundamento para que llevemos una vida buena o feliz? El fundamento para que llevemos una vida buena o feliz consiste en el ejercicio de los valores personales. El ser humano tiene valores desde que nace que son mejorables en su crecimiento, en su crianza, en su formación espiritual, su formación profesional. Entonces, el ejercicio pleno, sano, normal de todos estos valores hacen de que la calidad de vida del ser humano sea buena y sea muy alta. Cuando este ejercicio de los valores se desfigura, se transfigura, se caricaturiza, entonces evidentemente surgen ahí todas las dificultades de no poder pues prácticamente llegarse a mantener la ética como base de la ciencia en el mundo entero. En realidad, cuando los griegos la crearon, era el mundo entero bajo ese pensamiento. Después ya el mundo ha cambiado tanto que prácticamente uno habla de valores como si estuviera hablando de una minoría en el mundo, cuando realmente fue lo absoluto antes, después se convirtió en la mayoría, debería volver a ser la mayoría realmente. Doctor Llanos, ¿qué es la muerte según la ciencia? Bueno, la muerte según la ciencia viene a ser la paralización de las funciones del ser humano. Hasta hace 50 años se pensaba que el corazón era el que gobernaba toda la nutrición del ser humano y por lo tanto cuando el corazón dejaba de latir, cesaban todas las funciones humanas y sobrevenía la muerte. Hoy en día se acepta de que es el cerebro el que da la señal de muerte del ser humano. Entonces, todo aquello que es vida está en relación con el funcionamiento del cerebro. Al morir el cerebro, que se puede detectar electroencefalográficamente, entonces cesan todas las funciones del ser humano vitales, aun cuando el corazón siga latiendo. Entonces ya se ha transformado ese pensamiento. No se sabe qué va a venir después, pero la muerte vendría a ser el cese de las funciones cerebrales que hacen que la persona ya no tenga más capacidad para poder tener una función vital dentro de su organismo. Muy bien, doctor. Finalmente, ¿cree usted en Dios y por qué? Yo creo en Dios porque en cada uno de nosotros existe una parte de nuestra espiritualidad en la cual se llega a lo sobrenatural, en creencia y en convicción. En consecuencia, es parte del ejercicio de la vida de los seres humanos el creer en algo superior, en algo sobrenatural, que se llame Dios o llámese como se llame. La persona que renuncia a esta aceptación, primero ha pasado por estudiar su acercamiento a lo sobrenatural, a tratar de entenderlo, y una vez que lo ha entendido, entonces ha tomado una posición de aceptarlo o no, pero de todas maneras ha pasado por aquella función que todos los seres humanos tienen, que es la función de acercarse a lo sobrenatural, que es la función de tener contacto con un ser superior. Un ser superior es Dios. Todos nosotros tenemos una parte de nuestra espiritualidad que está en relación con lo sobrenatural, con lo superior, que está en relación con ese Dios. Unos más cerca que otros, pero sí es un factor común para la vida nuestra. Existe el ser humano religioso, que hace de la razón de su vida la religiosidad, pero la religión atañe a todos los seres humanos. Todos tenemos una parte de nuestra conformación espiritual
en la cual lo religioso ocupa un lugar, en algunos más grande que en otros, pero en todos comúnmente existe prácticamente. Muchas gracias. Con todo gusto, gracias.